¿Alguna vez te has preguntado por qué los motores del Boeing 737 parecen aplastados por debajo? Si observas detenidamente el avión comercial más exitoso de la historia, notarás que sus turbinas no son perfectamente redondas como las de cualquier otro avión. No, tu vista no te engaña. Boeing literalmente aplastó sus motores a propósito. Y detrás de esta extraña decisión de diseño se esconde uno de los secretos de ingeniería mejor guardados de la aviación comercial. Una solución tan brillante como desconocida, que salvó a Boeing de perder miles de millones de dólares y revolucionó la industria aeronáutica para siempre. Para entender por qué Boeing tomó la drástica decisión de aplastar sus motores, tenemos que remontarnos a los años 60. Cuando nació el proyecto 737, Boeing necesitaba desesperadamente un avión pequeño y económico para competir en el creciente mercado de vuelos cortos. Su estrategia principal: diseñar un avión extremadamente bajo, casi pegado al suelo. ¿La razón? Era perfecto para aeropuertos pequeños con infraestructura limitada. Los primeros 737 usaban motores Pratt & Whitney JT8D, unos turbofanes estrechos de apenas 1 metro de diámetro que encajaban perfectamente bajo sus alas. Con este diseño, Boeing consiguió crear un avión tan cercano al suelo que los pasajeros podían abordar casi sin necesidad de escaleras, y los mecánicos podían realizar mantenimientos sin equipos especiales. Un éxito hasta que llegó una crisis que nadie vio venir. 1979, revolución en Irán. 1980, crisis energética global. El precio del combustible se disparó a niveles históricos, y las aerolíneas comenzaron a exigir aviones mucho más eficientes. Al mismo tiempo, nuevas regulaciones de ruido obligaban a los fabricantes a desarrollar motores más silenciosos. Boeing se encontró en una encrucijada mortal. O actualizaba completamente su 737 con motores modernos, o perdería el mercado frente a sus competidores. La salvación parecía estar en los nuevos motores CFM56, desarrollados por CFM International, una colaboración entre General Electric y la francesa Safran. Estos revolucionarios propulsores prometían un 25% menos de consumo de combustible y una reducción drástica del ruido, pero había un problema catastrófico. El CFM56 tenía un diámetro de 1,52 metros, un 50% más grande que los motores originales. Si Boeing instalaba estos motores en la posición tradicional, literalmente rozarían el suelo durante el despegue y el aterrizaje, con consecuencias potencialmente fatales. Boeing enfrentaba 3 opciones, todas aparentemente desastrosas. 1. Rediseñar completamente el avión con un tren de aterrizaje más alto, requiriendo años y miles de millones en inversión. 2. Abandonar el 737, perdiendo todo lo invertido y su posición en el mercado. 3. Encontrar una solución que parecía físicamente imposible. Mientras la presión aumentaba y los competidores avanzaban, un equipo de ingenieros liderado por Mark Gregoire se reunió en una sala de crisis en Seattle. Lo que ocurrió en esas sesiones maratónicas de diseño se convertiría en uno de los secretos mejor guardados de la industria aeroespacial. La solución no vendría de rediseñar el avión completo, sino de un enfoque radicalmente diferente que nadie había considerado: modificar el propio motor para adaptarlo al avión. En lugar de lo contrario, primer desafío: la altura. El CFM56 simplemente no cabía debajo del ala sin tocar el pavimento. Gregoire propuso una idea que muchos consideraron absurda: mover el motor hacia adelante y arriba, cambiando completamente la posición tradicional. Esto creaba el espacio vertical necesario, pero generó un nuevo problema crítico. Segundo desafío: la caja de accesorios. En todos los motores jet hay una sección donde se ubican bombas, generadores y sistemas hidráulicos esenciales. Tradicionalmente, esta caja se coloca en la parte inferior del motor, justo donde más se acercaba al suelo. En un movimiento sin precedentes, decidieron trasladar completamente este componente crucial hacia un lado del motor, algo que ningún fabricante había intentado a esta escala. Tercer desafío: la aerodinámica. Al reorganizar los componentes internos, necesitaban una carcasa externa que los protegiera. Si mantenían la forma circular tradicional, seguirían con el problema de altura. Y aquí viene la genialidad que cambiaría la historia de la aviación.
decidieron aplastar deliberadamente la parte inferior de la góndola del motor. Esta decisión revolucionaria y contraintuitiva permitió ganar esos críticos centímetros de espacio entre el motor y la pista. El resultado fue esa característica forma ovalada, aplastada en su parte inferior, que hace inconfundible al 737. Los pilotos la apodaron la boca de hámster, por su peculiar apariencia frontal, un apodo que pocos fuera del mundo de la aviación conocen. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Funcionaría realmente aplastar un motor a reacción? Los ingenieros aeronáuticos sabían que cualquier alteración en la aerodinámica podría tener consecuencias catastróficas. Contra todo pronóstico y las predicciones de muchos escépticos, los primeros vuelos de prueba con los motores aplastados fueron un éxito asombroso. No solo funcionó esta solución desesperada, sino que trajo beneficios totalmente inesperados. El 737 Classic, como se conocería esta nueva generación, con motores aplastados, no solo mantuvo sus características de operación, sino que 1. Redujo el consumo de combustible en un impresionante 25%. 2. Disminuyó la contaminación acústica drásticamente. 3. Incrementó el alcance del avión significativamente. Pero lo más sorprendente fue un beneficio de seguridad completamente imprevisto. La forma aplastada de la góndola reducía significativamente la probabilidad de que el motor aspirara agua o desechos de la pista. Las pruebas demostraron que el 737 modificado era menos propenso a ingerir objetos extraños que podrían dañar las turbinas, un efecto secundario positivo que nadie había anticipado. Boeing había convertido un problema aparentemente imposible en una ventaja competitiva secreta que la mayoría de los pasajeros jamás notarían, aunque volarían sobre ella millones de veces. El éxito fue tan rotundo que esta solución de aplastar los motores se mantendría en las siguientes generaciones del 737, incluido el Next Generation de los 90, equipado con motores CFM56-7B aún más potentes. Pero la historia de este ingenioso secreto no terminaría ahí. Décadas más tarde, Boeing enfrentaría exactamente el mismo dilema llevado al extremo. 2010. Airbus anuncia el A320neo, con nuevos motores ultra eficientes. Boeing necesitaba responder o arriesgarse a perder su posición dominante en el mercado. Así nace el proyecto del 737 MAX, equipado con los gigantescos motores LEAP 1B de última generación. El diámetro del ventilador ahora alcanzaba 1,75 metros, un asombroso 75% más grande que los motores originales del 737. Y de nuevo surgía la misma pregunta: ¿cómo hacer que estos monstruosos motores encajaran bajo un ala diseñada décadas atrás? Boeing decidió aplicar el mismo secreto, pero llevado al extremo. Implementó 3 modificaciones cruciales. 1. Alargó el tren de aterrizaje delantero unos 20 centímetros. 2. Movió los motores aún más arriba y adelante. 3. Refinó los flaps y la aerodinámica del ala 4. Y por supuesto, aplicó la fórmula secreta: aplastar aún más la parte inferior de las góndolas. Pero estas modificaciones alteraron significativamente el equilibrio del avión. Los enormes motores aplastados, ahora ubicados más adelante y arriba, generaban un efecto de cabeceo hacia arriba al aplicar potencia, un problema que no existía en los modelos anteriores. Para compensar este nuevo desafío, Boeing desarrolló el sistema MCAE, un software que ajustaba automáticamente la posición del avión. Como muchos sabréis, esta solución tendría graves consecuencias años después. Pero esa es otra historia que analizaremos en un futuro video. La pregunta que seguramente te estarás haciendo es: ¿por qué Boeing no diseñó simplemente un tren de aterrizaje más largo para el 737, en lugar de recurrir a la extraña solución de aplastar sus motores? La respuesta revela otro secreto poco conocido del diseño aeronáutico. A diferencia de muchos otros aviones, el tren principal del 737 se guarda parcialmente dentro del fuselaje, no del ala. Entonces, alargar significativamente el tren de aterrizaje habría requerido 1. Rediseñar completamente la estructura central del avión. 2. Modificar todos los sistemas hidráulicos y mecanismos de retracción. 3. Cambiar la ubicación de los tanques de combustible. 4.
Recertificar todo el avión, como un modelo completamente nuevo, el costo estimado habría superado los 10.000 millones de dólares y habría retrasado el proyecto varios años. Tiempo que Boeing no podía permitirse perder frente a la feroz competencia de Airbus. Hablando de Airbus, ¿por qué su A320, el principal competidor del 737, no necesitó aplastar sus motores? La respuesta es reveladora. El A320 fue diseñado en los años 80, cuando ya se conocían las limitaciones del 737. Airbus, aprendiendo de la experiencia de Boeing, dejó aproximadamente 57 centímetros de espacio entre el motor y el suelo, comparado con los escasos 48 centímetros del 737-800. Estos 9 centímetros extra de margen permitieron al A320neo montar motores LEAP 1 a de casi 2 metros de diámetro sin necesidad de aplastarlos, manteniendo su forma perfectamente circular, una ventaja de diseño que pocos fuera de la industria comprenden. Esta decisión de aplastar deliberadamente los motores tiene implicaciones que van mucho más allá de lo estético. Un motor con entrada circular es considerado ideal desde el punto de vista aerodinámico. El flujo de aire es uniforme, estable y altamente eficiente. Al aplastar la parte inferior, Boeing sacrificó un pequeño porcentaje de eficiencia aerodinámica teórica. Sin embargo, este sacrificio resultó ser mínimo comparado con los enormes beneficios que obtuvo en términos de mantenimiento, compatibilidad con aeropuertos y, sobre todo, continuidad operativa. Este ingenioso secreto no fue necesario en aviones más grandes, como el Boeing 777 o el 787 Dreamliner. Sus alas están situadas mucho más altas y su tren de aterrizaje es considerablemente más grande, permitiéndoles montar motores gigantescos como el GE90 con un ventilador de más de 3 metros de diámetro, completamente redondos y sin restricciones. Es fascinante comparar cómo la altura del fuselaje determina decisiones cruciales de diseño. Un 737 vuela con aproximadamente 48 centímetros entre el motor aplastado y el suelo, mientras que un Boeing 777 disfruta de más de 1,8 metros de espacio. Esta diferencia crítica explica por qué solo el 737, el avión comercial más exitoso de la historia, con más de 10.000 unidades entregadas, muestra esa característica forma aplastada en sus motores. Un secreto ingenioso que la mayoría de los 7.000 millones de pasajeros que han volado en él jamás han notado. La próxima vez que veas un Boeing 737, tómate un momento para apreciar esa peculiar forma aplastada de sus motores. No es un error ni un defecto. Es el testimonio visible de uno de los secretos de ingeniería más brillantes que revolucionó la aviación comercial. Lo que parecía una limitación imposible se convirtió, gracias a esta solución radical de aplastar los motores, en una de las señas de identidad más reconocibles del 737, permitiéndole competir y superar a aviones mucho más modernos durante más de medio siglo. Si te ha fascinado descubrir este secreto ingenioso que casi nadie conoce, te invito a que pulses like y te suscribas a Aeroplanet, donde cada semana revelamos los misterios más sorprendentes del mundo de la aviación que las aerolíneas no quieren que sepas. Además, comenta qué otro secreto de la ingeniería aeronáutica te gustaría que explorásemos en el próximo video. ¿Las alas flexibles del 787? ¿El misterio del motor central del DC-10? ¡Tú decides! Y si quieres descubrir otro ingenioso secreto que cambió la aviación para siempre, no te pierdas nuestro video sobre el accidente que revolucionó el diseño de las salidas de emergencia. Lo encontrarás en pantalla ahora mismo. Hasta el próximo despegue.